Y yo os quería presentar un poquito a Gabriela. Gabriela, además, bueno, Gabriela está en Argentina. Yo digo también dónde están los ponentes, porque claro, Eva María está aquí en Tarragona, pero Gabriela está un poquito más lejos. Parece que está muy cerca, porque hay muy buen feeling, pero Gabriela está muy lejos, está en Argentina. Y Gabriela es no solamente colaboradora, sino que es la representante oficial de los congresos. Y como decía yo antes, Gabriela es una de las personas que ha estado viajando y que ha estado colaborando con todos los congresos que han tenido lugar. Y por lo tanto, desde el Congreso de Barcelona, que fue el primero, desde la Red Internacional de Congresos, le tenemos un gran afecto porque siempre nos ha hecho un poquito de puente, incluso con aquellos congresos en los que nosotros no hemos podido estar personalmente. María del Mar está en todas partes porque es como Dios, aunque no esté allí, pero Gabriela está allí físicamente y es una grandísima colaboradora de la Red Internacional de Congresos, y para aquellos que no lo sepáis, es la creadora del Tarot del Mundo, que es un espectáculo que ha ido vinculado a los congresos de tarot en varios países, que ha tenido una grandísima acogida. Ha hecho en Argentina y vamos a hacerlo este año en Barcelona, y que son una serie de espectáculos previos al Congreso que lo que pretenden es ser un poquito más vivenciales y abiertos a todo el público. Y ella es la que los crea, la que los dirige, la que los monta, y la verdad es que han sido un éxito. Donde se han hecho, ha sido un éxito. Así que esperamos que lo exportes a muchos otros congresos, Gabriela, porque a nosotros nos gusta hacer congresos muy chulos, muy molones, y esta parte es fantástica. Nosotros ya sabes que... Gracias, En ese gracias. sentido, Gabriela es tarotista, es astróloga, y además ella ha estudiado metafísica, ha estudiado cábala, es decir que de alguna manera pues este conocimiento y este aprendizaje ella pues tiene un bagaje muy grande y puede trabajar a través y desde el conocimiento de distintas disciplinas, ¿no? Algo que siempre enriquece tanto cualquier consulta como cualquier clase que podamos hacer con ella. En este sentido, yo lo he comentado antes, ella de carrera ha estudiado arte, historia del arte en concreto, ¿verdad? Ahora lo he dicho bien, ¿verdad? Que es historia del arte lo que tú has estudiado. Y tiene una gran... Estudié arquitectura. ¡Ah, arquitectura! ¡Ay! ¿Por qué me estoy aquí? Porque siempre os haces cosas... Bueno, pero también estudié historia del arte dentro de arquitectura, así que está A muy ver, yo bien. sabía que iba por aquí esto. Porque ella siempre nos trae cosas muy chulas, muy chulas. Y además tiene una gran sensibilidad artística, ¿no? Y que se ha visto plasmada pues, en distintas de las colaboraciones que ella ha hecho con nosotras en los distintos congresos. Entonces yo no me quiero alargar más. En este caso ella nos presenta una ponencia que ya solo el título ya tiene tirón este título, que es el tarot en tiempos de guerra, Aleister Crowley y el esoterismo en los latinos. Entonces yo no me voy a alargar más. Sé que además Aleister Crowley esta semana está en moda y había mucha gente que se había quedado con ganas de más. Esta ponencia nos va a dar otra perspectiva y otra mirada fantástica, y os dejo aquí con Gabriela para que podáis disfrutar de esta ponencia. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Yo te doy paso, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Gracias, Eli, gracias, María del Mar, gracias, Juan Carlos. Bueno, siempre es un placer enorme colaborar en todo lo que ustedes hacen, que lo hacen desde un lugar de excelencia, profesionalismo, calidez y amorosidad, como solo ustedes lo saben hacer. Así que muchas gracias por darme siempre la posibilidad de ser parte. Soy Gabriela Swerlik, de Buenos Aires, Argentina, como dijo Eli. Vino muy bien que hayamos tenido antes la ponencia de mi querida Eva María Cabrera, porque nos ha dejado una sensibilidad especial en el cuerpo y nos ha alivianado un poco la carga. Y yo ahora voy a venir a subirles la carga nuevamente con este personaje que no deja de ser un personaje controvertido y que de alguna manera me interesa contarles un poquito la previa, a ver por qué me llevó a trabajar con este personaje o a investigarlo, ya que he tenido bastante resistencia con este señor Aleister Crowley durante, creo que más de 15 años, donde no quise saber nada. Pero bueno, la realidad es que cuando el año pasado escribí sobre las mujeres del tarot, y comenzó a circular en las redes el anuncio de la ponencia con los nombres de ciertas protagonistas que daban pie para contar la historia que quería contar, una persona en la red me pregunta por qué había obviado a Frieda Harris.
A lo que respondí que claramente no es que la había obviado, sino que no podía basar mi texto en todas y había elegido las que simplemente, me había sentido más identificada. Pero esa pregunta continuó dando vueltas en mi cabeza por mucho tiempo. ¿Por qué había evitado hablar de Frieda Harris? Siendo que es un personaje indiscutido a la hora de nombrar referentes femeninos en el tarot. Luego de un tiempo, porque soy lenta para algunos procesos reflexivos, me di cuenta que el problema no lo tenía con Frieda Harris, sino que lo tenía con Aleister Crowley. Y entonces les confieso que a lo largo de los últimos años lo estudié varias veces con diferentes maestros, entre ellas lo estudié con mi querida maestra Ani Cetina, que nos está ahora en otro plano y que la recuerdo siempre. La estudié desde la literatura, desde los mitos, desde el cine, o sea, todo esto lo estudié desde el tarot de Aleister Crowley. Pero cuando me pregunto, lo estudié con Vic Pramad también, entre tantos otros maestros, pero cuando me preguntaban por qué no elegía el tarot de Aleister Crowley para trabajar, lo único que se me ocurría decir es que lo encontraba un tarot demasiado masculino y que no me sentía cómoda, o sea, energéticamente no era un tarot con el que yo me sentía cómoda a la hora de las consultas o de dar clases. Pero ¿qué pasó? El año pasado, durante un viaje a Sintra, a Portugal, y estaba en un bus turístico que nunca tomo, y creo que esta historia la conté en algún momento, estaba escuchando, Sintra es un pueblo muy pequeño en Portugal, lleno de palacios, y había una narradora que contaba un poco la historia de los palacios, con música de fado de fondo, y empiezo a escuchar que empieza a hablar de Aleister Crowley. Y su relación con Fernando Pessoa, un gran escritor portugués, en su visita a Portugal. Entonces mi sorpresa fue tal que ahí lo tomé como una señal y dije, la figura de Aleister Crowley me está persiguiendo de alguna manera, y ahí ya no pude hacerme la tonta y dije, bueno, si no puedes con tu enemigo, pues únete a él. Y entonces decidí de alguna manera empezar a despojarme de muchos de mis prejuicios, y lo primero que hice fue ir a comprarme una bibliografía así de gorda de Aleister Crowley y empezar a estudiar un poco y a investigar acerca de su obra. Lo primero que me produjo un sentimiento encontrado era el título del libro. Se llamaba Su satánica majestad Aleister. Entonces me pregunté, ¿era satánico o era considerado su majestad? Y aquí entonces comienza la historia. Esperen que tengo que... Bien. ¿Se me escucha? Ya sabemos que era un hombre complejo, que su única ambición era ser un mago para predicar lo que él llamaba la ley de Telema, que en síntesis proclamaba, haz lo que quieras, será la única ley. No en el sentido de hacer lo que uno quiera, sino de satisfacer la misión para la que se ha nacido. Perdón, pero yo perdí mi imagen, entonces no sé. Ahora sí, ya estoy. Bien. Esta bandera que Crowley sostuvo durante su vida puede considerarse como la piedra angular que originó la contracultura en los años 60 y que todavía hoy vivimos, casi como si se hubiera adelantado más de 50 años en su concepción de vida. Bien. Según Joab Bendov, un tarotista historiador fallecido, pero que yo respeto mucho,
Aleister Crowley sostenía que la humanidad podía dividirse en 3 eras. La era de la madre, donde la religión se basaba en los ritos de la naturaleza y deidades femeninas. La era del padre, era que según Crowley comenzó hace 2000 años basada en la religión con un único dios masculino, y la era del niño, sostenida hoy en día por el juego, la creatividad y el pluralismo de los dioses. Crowley fue un visionario, sin dudas, ya que predijo que los métodos de magia y de misticismo práctico que se mantuvieron en secreto en las eras anteriores serían divulgadas y conocidas, convirtiéndose en una parte vital de la humanidad. Haciendo que la gente practique desde yoga y meditación hasta cultos paganos, rituales de magia, magia sexual, danza y experimentación con drogas. Al comienzo del siglo XX, su filosofía de vida fue apenas convalidada por pequeños grupos marginales, pero en los años 60, como dije antes, cuando se instala el concepto de nueva era o New Age, todas las postulaciones de Crowley resonaron con esa contracultura alternativa, donde también el tarot vio su florecimiento dentro de esas ideas de amor y libertad. Crowley fue uno de los primeros pensadores de Occidente en importar filosofías orientales, lo cual es considerado el germen del movimiento New Age. Y todas las postulaciones de Crowley, de alguna manera, resonaron con esa contracultura alternativa, donde el tarot también, como dije antes, vio ese florecimiento. De ahí que la cara de Crowley, por ejemplo, también haya aparecido en la portada de un disco de los Beatles, por ejemplo, y en otras manifestaciones del rock. Pero volvamos un poco para atrás para hacer un poco de historia en la línea del tiempo. Esperen que quiero ver. Bien. A mediados del siglo XIX, con su seudónimo de Eliphas Levi, que en realidad se llamaba Alphonse Louis Constant, que fue un mago y ocultista francés, junto a un grupo de místicos franceses interesados en la tradición mística judía de la Cábala, comenzaron a desarrollar ciertas ideas basadas en la creencia que detrás de los métodos prácticos como la adivinación, la hechicería y la magia, había leyes y fuerzas ocultas conocidas por los antiguos sabios egipcios. Levi le dio forma al correlato de los 22 arcanos mayores del tarot con las 22 letras del alfabeto hebreo, a las que justamente los antiguos cabalistas le asignaban significados místicos y poderes mágicos, y en consecuencia una relación con el árbol de la vida, siendo esta correlación la semilla de lo que se llamó la Escuela Francesa de Tarot. Hacia finales del siglo XIX, esas ideas llegaron a Inglaterra y fueron tomadas por otra asociación llamada la Golden Dawn, o la Orden Hermética de la Aurora Dorada, donde sus referentes introdujeron ciertos cambios, creando la escuela inglesa de tarot. La orden corrigió a Eliphas Levi, asignando la primera letra del alfabeto hebreo al loco en lugar del mago, cambiando así todas las correspondencias a las cartas adyacentes. Luego cambiaron las cartas de fuerza y justicia para hacer que estas correspondencias sean aún más marcadas. La Golden Dawn también creía que los antiguos sabios tenían acceso a una sabiduría de fuerzas mágicas, pero ponían en tela de juicio qué pasaría si esos conocimientos se utilizaban con fines malignos.
Es por eso que se puso ese conocimiento a disposición solo de un pequeño grupo de maestros espirituales, elegidos bajo la jura de guardar ese secreto. Mientras que la Orden de la Aurora Dorada, a través de sus líderes, se comprometió a reconstruirlo y luego enseñarlo. El renacimiento de la magia pagana, de la Inglaterra del siglo XIX y a principios del siglo XX es un dilema que tuvo como resultado justamente el surgimiento de Aleister Crowley. Algunas de las causas pueden centrarse en la reacción de algunos sectores de la sociedad inglesa ante el feroz, diríamos, puritanismo que había en ese momento, teñido a su vez de aires protestantes. Y había también cierto hastío contra el materialismo y el cientificismo que estaba en alza. Y claramente con el surgimiento de la revolución industrial que cambiaba y el paradigma de la estructura de trabajo que había hasta ese momento. Todo esto seguramente desencadenó en una necesidad de buscar respuestas en organizaciones casi clandestinas de orden místicas, donde pudieran revelarse de manera espiritual y sexual de las rígidas estructuras gobernantes. Entre 1880 y 1884 se funda el primer templo de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, a cargo de Alphonsus Woodford, William Westcott y Samuel Liddell MacGregor Matters, con influencias rosacruces, que era una religión secreta en Europa que se reclamaba heredera de los templarios, de los cátaros y de los albigenses, con también influencias masónicas y teosóficas, sumado a un hermetismo egipcio. En ese momento, la Orden Dorada funcionaba como un faro, que atraía personalidades del arte intelectuales, como por ejemplo fue William Yeats, que en su momento después fue premio Nobel, ¿no? En 1823. Un dato importantísimo es que la Orden aceptó la incorporación de mujeres, toda una decisión de avanzada para la época. En la Orden se practicaba magia ceremonial, aprendían el alfabeto hebreo y el árbol sefirótico de la vida, astrología, tarot y geomancia. La geomancia es un método de adivinación que interpreta, diríamos, marcas en el suelo o cualquier patrón que se forme a partir de manchas, ¿no? Al arrojar, por ejemplo, un puñado de piedras o de arena o tierra. Bien, digo como a título explicativo. Esta sociedad a la que pertenecía White, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, era hermética en la medida que se relacionaba con el dios Hermes, que ya sabemos que en la mitología griega Hermes era el mensajero de los dioses, hijo de Zeus y de una de las hijas del gigante Atlas, y en el ocultismo es el sabio egipcio Hermes Trismegisto, que fue un dios, un rey y un sabio, o sea, 3 veces grande, que creó la alquimia y que desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como el hermetismo. A diferencia de la sociedad teosófica que Madame Blavatsky había fundado en 1875 y que se nutría de influencia tibetana e hinduista, la Aurora Dorada se basó en los antiguos egipcios y su legado, griegos, romanos, herméticos, gnósticos, bien. Para contarles un poco, el gnosticismo es una doctrina que mezcla las creencias cristiana y judaica con elementos de las tradiciones religiosas de Oriente, y al mismo tiempo comparte algunos, diríamos, postulados de Platón. Bien, entonces, esa aurora dorada, la aurora dorada que se basó en los antiguos egipcios y su legado, en los griegos, romanos, herméticos, gnósticos y cabalistas también. De hecho, muchas personas de la sociedad teosófica se marchaban de allí porque consideraban inapropiada la imaginería de la India y el Tíbet. Entonces, todo esto influyó para que la aurora dorada estuviera más que sólidamente establecida para más o menos 1890.
Bien. Martin Booth, que es uno de los que escribió la biografía sobre Aleister Crowley, escribe que la aurora dorada se ocupaba sobre todo del ritual mágico y del arte de provocar cambios por medio de la voluntad. Martin Booth también escribe que para Crowley la magia estaba ligada de manera intrínseca con la voluntad humana, que solía reprimirse en el individuo porque los humanos son pasivos y confían demasiado en la conciencia racional, más que en la interpretación instintiva. Crowley creía que la magia era un proceso inconsciente hacia el cual se dirigió de manera instintiva más que intelectual. Y Crowley sugería que la imaginación es magia. Lo que él clasificaba como magia, hoy es una amalgama de inconsciente, imaginación y de las técnicas para llegar a ello, controlarlos o comunicarse con ellos. Algo que en general podemos también encontrar en la consulta con un terapeuta, diríamos. Crowley ingresa en 1898 a la orden de hermética y prontamente se siente decepcionado hasta que descubre el libro de la magia sagrada de Abramelin, un texto fundamental dentro de la orden que se fundamenta sintéticamente en la necesidad de meditación y plegaria para lograr hablar con el ángel guardián. El ángel guardián, que para, diríamos, Crowley era fundamental, era el ángel guardián propio, y él consideraba que de esa manera hablaba con el yo interior. Abramelin, que hace referencia a Abraham el judío, había escrito un manuscrito en 1458. Era un estudiante de ocultismo, como muchos judíos cultos del siglo XV, que había viajado a Egipto para encontrar un maestro en las tradiciones secretas. Matters, uno de los fundadores de la Orden Dorada, encuentra el manuscrito en la biblioteca del Arsenal, en París, y Abramelin pasa a ser el mago de Matters. Este libro y el encuentro con Alan Bennett, quien era el adepto más admirado de la Aurora Dorada, un erudito en cuanto a los libros sagrados del hinduismo y del budismo, fueron reveladores para Crowley. Bennett, uno de los primeros en introducir el budismo en Inglaterra, se convirtió en su gran, diríamos, maestro. Le enseñó técnicas de meditación, el arte de la clarividencia, la cábala, la geomancia también, como había dicho antes, y sobre todo, el uso y las técnicas del tarot. Y también lo introdujo en la utilización de drogas para ampliar la conciencia, adelantándose a lo que luego sucedería en los años 60. Para poder organizar ese conocimiento, crean también una tabla de correspondencias, poniendo símbolos, mitologías y sistemas místicos de todo el mundo, como ser del Antiguo Egipto, de la India, de China, del Islam, de la mitología griega, de la astrología, de la alquimia, la magia, donde la base se sostenía en la cábala y el tarot. Pero voy a ir un poco más atrás aún. ¿Quién era Aleister Crowley? Aleister Crowley nació en 1875, en Warwickshire, en Inglaterra, hijo único de cristianos fervorosos. Sus padres eran miembros de una secta protestante, conocida como los Hermanos Plymouth, donde su padre fue uno de los benefactores. Durante toda su vida, él sostuvo que su familia era de origen celta, con raíces en la historia de Irlanda y Bretaña. Su educación fue austera y bastante rígida, con las limitaciones propias también de los valores de la clase victoriana, que eso había que sumarle al rigor del fanatismo religioso. Recién luego de la muerte de su padre, en 1887, Crowley se sintió libre de hacer lo que quería, iniciar el viaje de su vida sin el mandato paterno, diríamos. Comenzó a cuestionar la Biblia,
a criticar el cristianismo y como muchos otros escépticos religiosos del siglo XIX, Crowley se interesó en el ocultismo. En 1896, Crowley, luego de haber tenido 2 revelaciones, se inicia en la magical, como él lo llamó, con K. Él decía que debía reconciliarse con la primera manifestación de su verdadera voluntad. Crowley describe este proceso. Uno debe descubrir por sí mismo quién es uno, qué es uno y por qué es uno. Magical es la ciencia y el arte de hacer que el cambio ocurra de conformidad con la voluntad verdadera. Todo acto intencional, o sea, voluntario, es considerado un acto mágico. Y sostenía también que la magia es la ciencia de entenderse a uno mismo y las condiciones de uno. Es el arte de aplicar esa comprensión en acción. En el sistema de Magical, con K, el objetivo más importante es conectarse conscientemente con el santo ángel guardián de uno, un proceso denominado conocimiento y comprensión. Ni siquiera el ajedrez, el montañismo y la poesía, que eran sus pasiones, lo colmaban, ya que sostenía que ni el intelecto ni el cuerpo tenían valor alguno, salvo como instrumentos del alma, y que era necesario ver las 2 caras de la vida espiritual. No tenía sentido tener una luz si no había oscuridad donde ponerla. Comenzó estudiando la magia negra a partir del libro de Edward White, quien era en ese momento uno de los más destacados escritores sobre ocultismo de su tiempo. Más allá de denostar él a la figura de White, Crowley estaba de acuerdo en que hubiera una posibilidad de que existiera una técnica mediante la cual se pudiese forzar la obediencia de las fuerzas de la naturaleza. En 1898 ya les conté que se une entonces a la orden hermética de la Aurora Dorada, y en 1900 viaja a México para dedicarse al montañismo, y paralelamente comienza en Latinoamérica toda una corriente ocultista donde su principal influencia es la OTO, la Ordo Templis Orientis, la ex Academia Masónica. Voy a tomar agua. Ahora sí, puedo continuar. Voy a continuar contándoles un poco más acerca de la vida de Crowley, y luego voy a centrarme en el ingreso de sus ideas en Latinoamérica. Bien. Estando Crowley ya casado en 1904 en Egipto, dice haber tenido algunas experiencias místicas a través de su propia meditación, donde dice haber escuchado la voz de Aiwass, que era el mensajero personal de Horus. Crowley y su mujer, Rose Kelly, se encontraban en el Cairo cuando intentó impresionar a su esposa mediante un extraño ritual que le permitiría mostrarle a las sílfides. Una noche, estando ambos en la gran pirámide de Giza, su mujer es la que entra en un trance permanente y empieza a repetirle que te están esperando. Crowley se sorprende, ya que su mujer no tenía ningún tipo de conocimiento mágico ni mitológico, y 2 días después su mujer volvió a ejercer de medium al invocar a Thoth, dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, los hechizos mágicos, y que sabemos que simboliza también a la luna. Fue entonces cuando mencionó, al fin, el nombre de quien estaba esperando a su marido, y nombra entonces a Horus, la principal deidad egipcia e iniciador de la civilización. Pero Crowley, que seguía siendo escéptico hasta ese momento, le hizo 12 preguntas sobre ese dios, y tras responderlas correctamente, fueron a un museo, y porque él quería poner a su mujer en una última prueba. Cruzó varias salas ella y se lo llevó directamente hacia una estela funeraria,
de madera, perteneciente a la 26ª dinastía egipcia, y en la que se ve a Horus, justamente, recibiendo el sacrificio de los fallecidos a manos de un sacerdote. Lo que más impactó a Crowley fue que esa obra estaba etiquetada por el museo con el mismo número con el cual él se había identificado desde niño, el 666. Bien. Utilizando las palabras del mensajero del propio Horus, Crowley transcribió el libro de la ley, el libro que se convertiría en la base de su nueva religión, Telema. En él formuló su enseñanza más famosa, como dije en la primera imagen del PowerPoint. Haz lo que quieras, será toda la ley. Telema es la palabra griega que expresa voluntad, y el libro de la ley fue aceptado como una escritura por la OTO, la Ordo Templi Orientis, un grupo místico de origen alemán. Alrededor de 1907, Crowley funda su propia orden, la Astrum Argentum, usando iniciales que significaban las palabras en latín para estrella de plata. A partir de 1909 difundió sus enseñanzas en el periódico The Equinox, y su asistente en los primeros años fue Fuller, quien más tarde se convirtió en un conocido estratega, militar e historiador. Durante la Primera Guerra Mundial, Crowley vivió en los Estados Unidos, donde colaboró con un periódico pro-alemán, The Fatherland. Sus viajes fueron perseguidos por los rumores de que estaba trabajando como espía de la inteligencia británica, ya que varios países por los que pasó fueron casualmente investigados por los británicos. Mientras tanto, ¿qué sucedía en Latinoamérica? Papú, en el Congreso Masónico y Espiritualista del 24 de junio de 1908 en París, nombra a un señor, Krumheller, delegado general de la Orden Martinista en Chile, Perú y Bolivia. La Escuela Hermética y la Orden Martinista serían las principales instituciones modelo donde la OTO, la Ordo Templis Orientis, orden creada por Aleister Crowley, sería la principal influencia. Ahora bien, ¿quién era este personaje, Arnold Krumheller? Se lo llamó maestro Viracocha, fue un médico, militar, escritor, ocultista, masón, y fundador de la fraternidad Rosacruz Antigua. También fue un agente de la inteligencia naval alemana durante la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Como escritor, publicó varios libros esotéricos, 25 novelas, libros de historia, biografías, y también innumerables artículos en su revista Rosacruz y en otras publicaciones. Pero en 1915, para 1915, ¿qué sucedía? La principal estrategia alemana era apoyar facciones contrarias de la revolución para crear las condiciones de una guerra entre México y Estados Unidos y alejar a este país, o sea, a Estados Unidos, de la guerra europea. Por lo tanto, estos enviados a Latinoamérica, entrando especialmente por México, traían una misión, pero a su vez, como las Fuerzas Armadas estaban tan alineadas con las órdenes herméticas, su ingreso al continente produjo también una gran influencia en el desarrollo del esoterismo de este lado del planeta, mostrando una delimitación muy marcada entre lo que llamaban esoterismo occidental y esoterismo oriental. Según Marco Pasi, un gran historiador en filosofías herméticas, la Cábala ocupó un rol central en esa delimitación entre las tradiciones occidentales y las orientales que realizaron los esoteristas, donde la misma Madame Blavatsky distinguió una Cábala oriental superior de la Cábala occidental de los judíos. Volviendo a Krumheller, al igual que la Golden Dawn, que la orden hermética de la aurora dorada, tuvo lo que se denominó una reacción hermética que buscó diferenciarse del esoterismo oriental
para insistir realmente en las raíces prehispánicas de América Latina. Krumheller, que era común en esa época, como era común en esa época, dijo y se desdijo de muchos conceptos. O sea, menciona que la cábala es sinónimo de esoterismo occidental al comienzo, y que luego dijo que viene del pueblo judío. O sea, él sostuvo en realidad en 1931 que la verdadera cábala es la aria o nórdica, y que surgió en la península de Yucatán, México, y que el pueblo judío se la apropió. Bien. El mismo Krumheller ofrecía un curso de tarot por correspondencia a Latinoamérica. Se trataba de un curso de cábala ario-egipcia, que venía acompañada con el Deutsches Original Tarot, publicado por Frank Glan, conocido como el Tarot Glan también, o también se lo conoció como el Tarot Hermann Bauer, quien fue el que lo publicó, o Tarot Hans Schubert, que fue quien lo diseñó. El Deutsche Original Tarot es una pequeña baraja de tarot muy interesante y que fueron, diríamos, publicadas por primera vez en 1920 por Uranus Verlag y se completaron con un libro de Frank Glan. El ejemplo que se muestra aquí es una reimpresión de 1976, publicada por Bauer, y desafortunadamente no tiene el libro. Miden solo 75 milímetros por 55 milímetros y son cartas de estilo egipcio que están repletas de información. Las cartas están numeradas del 1 al 78 y todas ellas, salvo el mago, tienen significados adivinatorios en la parte superior, inferior y a los lados de las cartas, orientadas para leer desde posiciones verticales o invertidas. En segundo lugar, todas las cartas tienen símbolos astrológicos y o planetarios atribuidos a ellas. Y en tercer lugar, los triunfos están escritos con runas y el alfabeto hebreo, comenzando desde 1 con el mago como Aleph, hasta Nar, el loco numerado 0 en la posición 22 como Tau. Y los arcanos menores van del rey al as y se ordenan así: bastones como tierra, copas como aire, espadas como fuego y monedas como agua. Completamente diferente a cómo nosotros alineamos los diferentes palos de las barajas del tarot con los elementos de la naturaleza, con los 4 elementos. Krumheller lo llamó tarot nórdico, mencionando que hay diferentes cábalas, pero que la principal es la cábala entonces aria o nórdica, y como dije antes, que es la que conocieron los egipcios y que está vinculada con la civilización maya. En la portada de sus cursos por correspondencia decía que el tarot ario-egipcio es el perpetuador de nuestra propia tradición occidental. Esta delimitación entre, diríamos, el esoterismo del esoterismo doctrinario no puede separarse de la actividad política y el esfuerzo por posicionar a Alemania como potencia imperial en Latinoamérica durante el reacomodamiento de los Estados-nación luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el esoterismo que construyó Krumheller sobre Latinoamérica tuvo claras implicancias colonialistas para este continente y claramente estuvo alineado con los fascismos europeos. Ya desde 1900, Alemania era una amenaza para la doctrina Monroe, que era la doctrina que sostenía, que se negaba a cualquier política expansionista de Europa en América. Y México fue el escenario donde estas dos potencias que llegaron tarde al reparto colonial se disputaron el control económico y político latinoamericano. Este esoterismo prehispánico fue retomado luego por discípulos latinoamericanos como José López Rega, apodado el Brujo, y personaje que, si hay gente de Argentina que está escuchando esta ponencia, va a recordarlo como el personaje nefasto que propició
la dictadura militar en Argentina en los años 70. Bien. Esta división del esoterismo occidental y oriental en versión nacionalista ya había ocurrido en Francia con Papus, quien rompió con la sociedad teosófica en 1890 y se volcó a una teosofía más francesa en oposición a sus colegas ingleses. México constituye una verdadera vanguardia del esoterismo en Latinoamérica, de la cual Krumheller sería solo su personificación. México ha sido el país que más ha trabajado también en encontrar un origen nacional en el pasado prehispánico, y lo pudo hacer apelando a las corrientes esotéricas. Hacia 1915, cuando las fronteras entre Estados Unidos y México comenzaban a delinearse, algunos intelectuales mexicanos y otros germanófilos, como Jules Solar, que fue un artista plástico argentino, Krumheller o José de Vasconcelos, el escritor, comenzaron a apropiarse de los discursos esotéricos, pero desde una posición nacionalista, con el fin de encontrar una nueva identidad para el continente en oposición al imperialismo materialista de Estados Unidos y de Inglaterra. Todo este pensamiento fue continuado por los discípulos de Krumheller, como José López Rega, este nefasto personaje de la política argentina, fundador de la Alianza Anticomunista Argentina, llamada la AAA, donde Asia, África y América Latina conformaban el triángulo escaleno de la AAA, y que según él era una fuente energética que consolidaría el tercer mundo. Bien, volviendo a Crowley, ¿qué sucedió mientras tanto con él? Y ahora voy a dejar un poco la parte histórica para adentrarnos en una parte un poco más, diríamos, atractiva. Crowley continuó publicando manuscritos ocultos, mantuvo sesiones de magia negra en los años durante la Primera Guerra Mundial, produjo su primer juego de cartas pintadas a mano por una compañera iniciática de la OTO, de la orden de él, que se llamaba Lady Marguerite Frieda Harris, que era esposa de un miembro del Parlamento y miembro de una de las organizaciones ocultas de Crowley. La baraja de Thoth fue un proyecto en el que Harris y Crowley trabajaron durante la década de 1930. Este mazo es justamente famoso por su modernización del simbolismo del tarot y por su estilo de arte radical que no temía combinar algunos de los desarrollos del arte del siglo XX, como el futurismo, el constructivismo y el rayonismo, con los estudios de Harris de geometría sintética proyectiva. El estudio de la geometría sintética proyectiva se sobrepone a la conciencia, centrada literalmente en un punto. Entonces, reemplaza el punto por la imaginación del espacio que es capaz de captar la periferia. Y si observan después las cartas del mazo de Crowley, van a ver cómo se encuentra la geometría sintética proyectiva en cada una de las cartas que han hecho. Así entonces se puede captar, por ejemplo, una recta o un plano. Bien, antes de conocer a Crowley, Frieda Harris participó en la masonería, para la cual produjo 3 diseños para los materiales didácticos masónicos, como tableros de seguimiento. Liber Aleph, que era el libro de la sabiduría o la locura. Bien. Harris como ser una portada del libro que es anterior a los diseños de tarot, donde las cabezas son las formas de realización tradicionales de los 4 elementos, pero con un cambio. La figura humana tiene una cara femenina en lugar de las características masculinas, diríamos, habituales. Y las mismas figuras aparecen en su pintura para el tarot de Thoth, por ejemplo, del universo. Las cartas originales estaban pintadas en acuarela y variaban en su tamaño. El material que Lady Frieda Harris tenía para realizarlas era muy pobre, debido a las dificultades del periodo de la Segunda Guerra Mundial, y muchos originales necesitaron ser restaurados.
utilizaba colores donde las 4 escalas de colores en las cartas tienen como función representar las fuerzas atribuidas a los 4 mundos del árbol de la vida. Y Crowley las definió como la escala del rey, que representaba el aspecto material, la escala de la reina, que representaba el mundo de la creación, la escala del emperador, que representaba el mundo de la formación, y la escala de la emperatriz, que representaba el mundo humano. Algunas de las cartas del mazo Thoth se sometieron a muchas revisiones, hasta que Crowley sintió que todo el simbolismo relevante había sido explicado adecuadamente. Aquí se pueden ver algunas versiones diferentes del mago, y quizás hay al menos otras tantas versiones, porque se dice que con todos los borradores, en total son 6. Entonces, pero ya sabemos que el mazo de Thoth viene con 3 cartas del mago. La cara en la versión del loco se basó en Harpo Marx, que era un actor, un artista en esa época, un sorprendente guiño a la cultura popular que se eliminó de los diseños finales. Y la geometría proyectiva ha tenido, diríamos, también es importante mostrar que ha tenido su época de desarrollo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, aunque algunos de sus resultados ya eran conocidos desde mucho antes. Los artistas y arquitectos del Renacimiento, en su búsqueda de una fundamentación matemática para la teoría de perspectiva, ya habían trabajado sobre conceptos geométricos como secciones y proyecciones. Bien, Crowley renombró en su tarot a la justicia, fuerza, templanza y juicio, renombró esas cartas como ajuste, lujuria, arte y eón, respectivamente, y volvió a cambiar justicia y fuerza a su orden original en el tarot de Marsella. Frieda Harris murió en 1962. Crowley, que raramente decía algo bueno sobre alguien, le rindió un homenaje inusual con adulación en la nota biográfica del libro de Thoth, que dice: ella dedicó su genio al trabajo. Con increíble rapidez, ella aceleró el ritmo y con inagotable paciencia se sometió a las correcciones del fanático esclavo que había invocado, a menudo pintando la misma carta hasta 8 veces, hasta que se ajusta a su criterio de Vanadium Steel. Que el apasionado amor bajo voluntad que ha almacenado en este tesoro de la verdad y la belleza fluya del esplendor y la fuerza de su trabajo para iluminar el mundo. Que este tarot sirva como una carta para los valientes marineros del nuevo eón, para guiarlos a través del gran mar, de la gran mar del entendimiento hasta la ciudad de las pirámides. Tanto Harris como Crowley nunca vieron la versión publicada de la baraja del tarot de Thoth. Frieda Harris murió en 1962 y Crowley en 1947. Y el mazo de Thoth final, diríamos, se imprimió en 1969. Bien, voy a la conclusión. Las ideas de Crowley han atravesado mares, no en esta era de los millennials, donde se cree que todo sucede ahora, sino que han atravesado mares de guerras reales y virtuales. Que yo concluya que las asociaciones herméticas desde todos los tiempos estuvieron vinculadas al poder es no decir nada nuevo. El saber, los saberes ocultos, siempre dan poder. Por eso no es que estuvieron asociadas con el poder, sino que conllevan poder. Quizás esta haya sido una ponencia mucho más histórica de lo que usualmente quiero transmitir. Ocurre que enterarme, por ejemplo, que uno de los artífices que llevó a mi país a la dictadura militar fue discípulo de Krumheller, oficial del ejército alemán, que trajo todos los principios de Crowley de la Golden Dawn, me resultó bastante fuerte de digerir.
Seguramente yo peco de una mirada más naif de la magia, incluida la alta magia, y sentí que era hora de adentrarme y recorrer sus túneles, sus puentes, sus construcciones luminosas y también sus cimientos, haciendo un guiño a mi amor por la arquitectura. Me di cuenta que la idea de magia que tenía venía rodeada casi del mundo Disney y que era hora de derribar prejuicios y entrar en todo su apasionante y a su vez temeroso por mí, obviamente, mundo. Quiero cerrar con una frase que escribió Fernando Pessoa, un escritor portugués, otro gran ocultista, en relación al ocultismo. El encuentro entre Pessoa y Crowley tuvo lugar en septiembre de 1930. 5 años después, Fernando Pessoa escribe una carta a Adolfo Casais Monteiro y cita la siguiente frase, es un extracto, o sea, es un recorte. Hay 3 caminos para lo oculto. El camino mágico, que incluye prácticas como las del espiritismo, intelectualmente al nivel de la brujería, que es magia también. Un camino extremadamente peligroso en todos los sentidos. El camino místico, que no tiene peligros, pero es incierto y lento. Y lo que se llama el camino alquímico, el más difícil y el más perfecto de todos, porque implica una transmutación de la propia personalidad que lo prepara sin grandes riesgos o antes con defensas que los demás caminos no tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Ahora, a partir de este momento, si te parece, podemos contestar a las preguntas que nos han pasado por el chat. Hay una chica, Laura, que si te parece le voy a dar voz para que te haga su pregunta. ¿Te parece? Sí, claro. Gracias. Laura, cuando quieras. Hola, ¿me oís? Sí, hola. Hola, Laura. Hola, Laura. Hola. Sí, a ver, no hacía falta intervenir, lo había escrito, pero a ver, si me puedes decir, por favor, qué relación puede tener lo que vieron en Egipto, tanto Aleister Crowley como su mujer, el 666, en la tumba de Horus, el número que estaba inscrito dentro de la tumba de Horus, si no he entendido mal, con el 666 bíblico que aparece en Apocalipsis. Claro. Cuando se dice, sí, que ese número es número de hombre y que es el número como atribuido al diablo, como se dice. Al diablo, exacto. Crowley, o sea, la historia, la vida de Crowley es muy, muy extensa. Traté de hacer un recorte en función de lo que quería yo transmitir. Y él tuvo una vida muy tumultuosa, diríamos, ¿no? Muy tumultuosa en el sentido de haber sido criado bajo un régimen muy, pero muy estricto, y luego como comenté al comienzo, cuando su padre muere, él empieza como a pelearse con la Biblia, diríamos, y con todo lo que era el protestantismo propio de la época, y entonces él en su momento, cuando empieza como a rebelarse contra todo lo religioso, él se autodenomina él con el número 666, cuando era un joven. Entonces, cuando luego está con su mujer, con su esposa, en el museo y van hacia la tumba y ve el número, lo retrotrae a ese momento y entonces lo vio como una señal, lo vio como que realmente su mujer había sido medium entre él y Horus para que él pudiera luego escribir, en realidad era el libro de Thoth. Muy bien, gracias. Si hay alguna otra pregunta, las estamos viendo por el chat.
Mientras tanto, yo te diría, Gabriela, ¿cómo pueden contactar contigo para si tiene alguna duda, alguna pregunta que hacerte? Bien, yo voy a escribir acá si quieren, yo estoy en las redes, en Instagram, que me pueden enviar, por supuesto, un mensaje por privado, es @Gaby Sverdlik, Gaby con Y. En las redes estoy como gabriela.sverdlik.tarot.astrología y tengo mi email, si quieren, personal, que también se los puedo facilitar, que es Gab Sverdlik, como mi apellido que figura ahí, @hotmail.com. Y si no, pueden consultar con la Escuela Mariló Casals y pueden, por supuesto, ellos tienen todos los datos y todas las formas de poder contactarme. Yo sé que esta fue una ponencia bastante más histórica, como dije en un principio, de lo que a mí de lo que en general siempre trato de transmitir. Estoy hace un tiempo tratando de indagar en el ocultismo y tratando de no quedarme con una mirada, diríamos, como una mirada naif, que es la que yo en general venía teniendo. Y había como este personaje de Aleister Crowley, hacía tiempo que quería como, diríamos, empezar a investigar sobre su vida, y realmente debo confesar que le tenía miedo. Le tenía miedo porque, o sea, a mí no me gusta, no soy, diríamos, partícipe de la magia negra, y es un personaje como muy controvertido, pero al mismo tiempo muy venerado. Entonces, y hay gente que lo alaba y lo pone en luz, y hay gente que lo pone en sombra, y entonces quería tener como mis propias conclusiones. Esta era una ponencia que yo iba a dar en México, y por eso también el tema, porque yo sé que, o sea, era una ponencia que estaba más direccionada a lo que sucedió con las dictaduras militares en Latinoamérica, y que algunas cuestiones que tienen que ver con el ocultismo y el poder tienen, o sea, están bastante relacionadas, y de hecho muchas de las personas que han sido, diríamos, artífices de lo que fueron las dictaduras militares en Latinoamérica, practicaban el ocultismo y venían de sociedades, algunos de sociedades herméticas, de las cuales muchas traían la línea de Aleister Crowley. Entonces, eso fue lo que más me paralizó a la hora de estar investigando esto, que fue una investigación de varios meses, y que lo tuve que empezar a chequear porque no podía entender y no quería creer que la dictadura militar en Argentina tuviera que ver con, o sea, viniera desde ese lugar, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. La historia, digo, me apasiona, y bueno, y todo lo que tenga que ver con el tarot y el ocultismo no se lo puede sacar del contexto histórico, porque en cada época trae un elemento diferente para analizar. Así que bueno, pido disculpas si fue una ponencia más histórica, pero yo necesitaba transmitir esto también. Muy bien. Gabriela, en el chat me comentan que sería muy útil si pudieras escribir tus datos de contacto en el chat, porque entenderás que tu apellido es un poco complicado. Por supuesto, solo necesito saber dónde está el chat para... Muy sencillo. Acá, ¿anotar? Sí, justo al lado del botoncito verde de compartir. Abajo, Okay, en la parte inferior. ¿Donde dice anotar? Chatear. No, es que no tengo chatear, no tengo esa opción. Pues, a ver, ahora.
Ahora sí, sí, ya lo encontré. Venga. Perdón, que no soy muy ágil con la... Bueno, mientras vas escribiendo tus datos de contacto en el chat, aprovecho para agradecer a todos los asistentes a esta conferencia, pues bueno, su presencia en ella, decirles que, a ver, vamos a un momentín, decirle que hoy mismo, que es martes día 14, a las 7:30, tal como antes Elisenda había comentado, tendremos las entrevistas que Elisenda mismo realiza y hoy será con Edgar Vázquez. A las 8:30, hora local, de aquí en España, entre las lecturas que se van haciendo, que diferentes tarotistas hacen y comparte con todos nosotros en abierto, hoy se va a hablar de la lectura de los vínculos. Gabriel Lumiere estará con nosotros desde su canal de, ¿cómo se llama? Instagram, perdóname, es que ya son cosas de la edad, por favor, que es @lumieretarot, compartirá con nosotros la lectura de los vínculos. Y a las 9 de esta noche, la suma sacerdotisa y los registros acásicos en el canal de Rubí, Astrología y Tarot, canal Facebook. Finalmente, la última conferencia de hoy, martes día 14, será a las 9:30, 21:30, hora local de España, Tarot terapéutico, el delgado velo que lo separa de lo adivinatorio, por Lester Dávila, tarotista de Venezuela. Y por hoy ya se acaban las sesiones. Ya nos referimos ya para mañana, miércoles día 15, en el cual comenzaremos, si mi información es correcta, que creo que sí, a las 12 horas, Tarot para Invidentes, con Rafael Molina, en su canal Runas y Tarot de Facebook. Y a las 4 de la tarde, Símbolos en el Tarot, de Paul Foster Case, por Jorge Luis Serrano. Esto sí que será en este canal, en el canal YouTube, en el canal Zoom, por favor, perdón. Muy bien. Gabriela, muchísimas gracias. Ya tenemos aquí en el chat tus datos de contacto. Por lo demás, si quieres decir alguna última cosa y ya cerramos la conferencia. No, solo quiero agradecer, como siempre, nunca es poco el agradecimiento que uno tiene que hacer, así que gracias a la red de congresos, gracias al Congreso de Tarot Internacional de Barcelona, gracias a la Escuela Marilo Casals, gracias Juan Carlos por todo el soporte en este momento, gracias María del Mar y Elisenda y a todo el equipo de la Escuela. Y quiero invitarlos para que puedan continuar con esta maratón de tarot. Es una maratón, este congreso, para poder entender que en este momento tan importante las redes están a nuestro favor y los tendremos más aún con toda la dificultad que pueda generar, poder entender que es momento de compartir, de aprender y de disfrutar de lo que a uno le apasiona, ¿no? Así que, bueno, hay un montón de actividades también en las redes y más allá de las ponencias para los que están suscriptos, así que yo agradezco al Congreso y agradezco al universo y como siempre agradezco al Tarot por todo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriela.